El 2 de abril del 2020, durante la cuarentena de prevención obligatoria causa del COVID-19, excombatientes, héroes de la Guerra de Malvinas, pilotos y entusiastas de la aeronáutica, logramos reunirnos conectándonos desde nuestros hogares a la plataforma Zoom. Esta serie documenta esas sesiones de principio a fin. Sí, acá estoy, acá estoy. Si querés hacer algún comentario, mientras. Bueno, de mientras les cuento cómo cuando llegamos fue un vuelo terrible, primero porque uno iba pensando en un montón de cosas, por supuesto que no teníamos estas cosas que suceden, le suceden a los seres humanos, ¿no? Teníamos la sensación de que el otro escuadrón se estaba volando todo y nosotros habíamos estado así en Reynolds sin poder hacer nada, sin saber exactamente realmente pensar en las consecuencias, ¿no? ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Yo tengo entendido que el Escuadrón Fénix, el escuadrón de pilotos civiles y militares mixtos, ayudó mucho en la distracción de lo que fue los Harrier enemigos en ese entonces. ¿Fue tal así o cómo fue el uso del Escuadrón Fénix? Bueno, el Escuadrón Fénix, bueno, yo no volé en el Escuadrón Fénix, pero conozco un poco la operación de ellos. Hicieron 3/4 tareas. La más simple, logística, que fue traslado de personal y material y repuestos entre una unidad y otra, donde piensa que estábamos desplegados en Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Gallegos y Río Grande. Es un pedazo para recorrer, ¿no? La segunda cosa que hicieron era formar, como si formaran una escuadrilla, una sección en realidad de 2 aviones, de algunas bases como por ejemplo San Julián, que tenía poca presencia de extranjeros alrededor, entonces la comunicación era el pasarle el aviso a los ingleses de los despegues, qué avión despegaba, no era tan fácil. Simulaban ser una sección de combate, M5 prácticamente, que estaban basados en San Julián, hacían una navegación hacia las islas y en un momento hacían un descenso táctico como si fueran a descender para hacer un ataque rasante próximo a las islas. Y ahí se volvían un tramo rasante y volvían a su base, aprovechando hasta la última gota de combustible. La verdad que con aviones indefensos y tripulantes prácticamente no entrenados en esa tarea, hay que sacarse el sombrero para lo que hicieron. Aldo Piñato entre ellos, por ejemplo. Eso era de las 2 extremos de las tareas, las 2 que yo les puedo mencionar. En el medio está que los cruces de los Pucará, que no tenían ningún sistema de navegación, un avión que lo afectaba mucho el viento y la autonomía no era extraordinaria como para llegar a las islas y poderse volver, la velocidad tampoco. Entonces, un Mitsubishi, un Mu-2 o 2, los acompañaban con un sistema de navegación más sofisticado, los acompañaban hasta la cercanía de las islas y el Mu-2 se volvía y los Pucará quedaban orientados para entrar a la isla. Los relevos de Pucará, porque hubo varios aviones que se tuvieron accidentes en el despegue o en el aterrizaje, los aviones de repuesto que se fueron llevando desde Santa Cruz fueron con esta metodología. Eso hizo... Permitime agregar, Sergio, el Escuadrón Fénix, esa forma que tenían de volar como una escuadrilla en una navegación y hacer un descenso
brusco, próximo a las islas, tenía como finalidad, se lo hacía 1 hora o 40 minutos antes de los ataques de la Fuerza Aérea, que eran en masa, se coordinaba desde como Estreleu, que estaban los Canberra, después veníamos a San Julián los Dagger y los A4C, los A4B de Gallego y los Dagger de Grande, para estar todos en un mismo horario. Cuando se definía ese horario, salía el Escuadrón Fénix con los reactores, volando a la par. No soy, ahí hay una anécdota que me tocó vivirla en San Julián. En San Julián estaba el avión del famoso Alfa Lima Fostro de Fortabat, que lo volaba Julián Redonda y un muchacho Acosta, y el Lear 35 nuevito, el verificador, que lo volaba Jiménez y Ciaglio, que era un ingeniero de la Fuerza, eran 2 vicecomodoros mayores de la Fuerza Aérea. Cuando estaban próximos a las islas por comenzar ese descenso para excitar el sistema de defensa, porque como sabíamos que el Harrier, ¿qué finalidad tenía esto? El Harrier tenía muy poca autonomía. El Harrier no es un buen avión. Verdaderamente la ventaja de combate que tuvo es el misil que le entregó en la isla Ascensión los Estados Unidos, donde produjo una verdadera... Hay un antes y un después del Sidewinder L. Pero el Harrier es un avión bueno, pero no excelente comparado con un A4 o con un Mirage en un combate aire-aire con igualdad de armamento. Entonces, lo que buscábamos era que los Harrier salieran y cuando estaba llegando la Fuerza Aérea tuvieran que volver por autonomía los portaaviones. Cuando estaban por iniciar ese descenso, iban los 2 aviones a 35 o 40.000 pies, uno a la par del otro y había en una línea y tenían unos 50 metros uno del otro, y le pasó volando prácticamente porque venía cabeceando, decían ellos, un misil SIDAR, que es bastante grande, les pasó entre medio de los 2 aviones. O sea, la función del Escuadrón Fénix, aparte de la logística y la parte operativa, fue excepcional y extremadamente importante. Por ejemplo, se hacían a la noche las reuniones de todos los jefes de escuadrones con el jefe de la FAS, que estaba en Comodoro Rivadavia, con todo su Estado Mayor, con el brigadier Crespo. Bueno, el Escuadrón Fénix juntaban todos los aviones estos, juntaban a los oficiales, tanto los que tenían injerencia en la parte operativa o de inteligencia, se reunían en Comodoro Rivadavia y a las 3, 4 horas, o sea, 10, 12 de la noche, volvían a cada una de las unidades y cuando salía el sol estábamos otra vez en condiciones de operar. La verdad que la función del Escuadrón Fénix fue excepcional. Y permítanme agregarle algo más, que tuve una experiencia con el tiempo, verdaderamente que aparte de ser un fanático Argentina, que Sergio, como es que Héctor y Javier y Fabio, más de una vez lo hemos discutido, yo creo que siempre que, y no me canso de decirlo, que no existe mejor país en el punto para vivir que la República Argentina, por un sinnúmero de beneficios que tenemos y normalmente reconocemos, exaltamos nuestros defectos que como toda sociedad tenemos. Paraíso terrenal es uno solo y es tan lindo que nadie vuelve. ¿A qué voy con esto? Que yo tuve la oportunidad, la suerte profesional, como les dije anteriormente, de estar del inicio hasta el final de la compra de los 36 aviones que están en Reynolds. Entonces tuve que elegirlos junto con 2 oficiales más en el depósito que está en Tucson, en Arizona, que es muy famoso, fue la primera vez que yo vi 5.000 aviones juntos ahí. Bueno, de ahí había un lote que habrá tenido 200 A4M y teníamos que sacar 36. Entonces venía la gente de logística del Pentágono a entregarnos los aviones para toda la parte burocrática y del contrato de compra. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con lo que les contaba Sergio de los 14 aviones para atajar las fragatas inglesas. ¿Se imaginan ustedes lo que eran las fragatas americanas o un grupo de fragatas custodiando un portaaviones americano? Me imagino que más que 14 tienen que haber sido en esos cálculos del esfuerzo que tenían hecho los ingleses. Una noche, cenando con esta gente logística, que eran todos civiles de la parte logística y de mantenimiento, dentro de la logística está el mantenimiento, uno de estos señores, que yo en aquel momento tenía creo que 40 años, esta persona debe haber tenido más de 60, junto con 2 más que formaban el team, nos hacen una referencia a Malvinas, sacamos el tema Malvinas. Y en un momento
ellos nos dicen, ustedes los argentinos no tienen idea de lo que nos hicieron trabajar. ¿Por qué? Dice, por Malvinas, por la Fuerza Argentina, tuvimos que modificar todo el sistema de defensa aérea de la US Navy. Yo sinceramente como argentino sentí un orgullo tremendo de que la experiencia nuestra tuvo que ser capitalizada con la armada más importante del mundo y con la experiencia que tiene. Eso nos da la pauta a lo que decía Sergio, de la formación que recibimos. Pero esa formación que recibimos, y ahí me interesa a mí siempre un poco la política, viene de la escuela primaria, la escuela secundaria que tuvimos, que desgraciadamente la hemos perdido con la reforma de la Ley Federal de Educación, creo que se llama. En este momento la gente que nosotros incorporamos no tiene esa misma formación que tuvimos nosotros y que la Fuerza Aérea en la Escuela de Aviación la potenció. No sé si con esto le he dado respuesta al Escuadrón Fénix y el nivel profesional que tuvimos en cuanto a los ataques que se diseñaron a la fragata 42, que la Fuerza Aérea creo que son una o dos que tuvimos la oportunidad de averiar o de hundir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. No, para mí está perfecto, ha quedado claro. Y bueno, me pone orgulloso de que el Escuadrón Fénix salió muchos pilotos de aeroclubes que han ido a civiles, y esa es la función un poco nuestra en los aeroclubes, formar pilotos como respaldo a ustedes o a un conflicto que pueda haber. Eso me pone demasiado contento del trabajo que hago día a día. Permitime aclarar que es mucho más que eso el aeroclub, porque yo no conozco a ningún comandante de Jumbo, de 737, de Airbus 330 o 340 que no haya salido de un aeroclub. Entonces, desgraciadamente, el problema que tuvimos cuando se anuló todo el tema de subvenciones, mal llamado aeroclub, que fue cancelado el año 91, hizo que el profesional más caro que tiene la Argentina se deje de producir, y la última huelga que hizo con mucha razón, creo yo, APLA, fue porque las líneas aéreas que estaban en desarrollo querían importar comandantes de afuera porque no habíamos quedado sin. O sea, la importancia de los 236 aeroclubes que tuvimos, aparte de formar vocaciones, forma la mano de obra para el desarrollo aeronáutico de toda la Argentina. Yo le agrego un detalle más, chiquitito. El Ricardo Volponi, que era compañero mío, teniente, uno de los pilotos de M5, que fue derribado en Malvinas, volaba, era uno de los pilotos del aeroclub de Tres Arroyos. Él varias veces tuvo sus problemitas por aterrizar en la playa con el PA-11 del aeroclub, etc. Daniel Paredi, otro compañero mío, piloto del aeroclub de Mar del Plata, y después él es de Pirán, ahí muy cerquita de Mar del Plata. O sea que los aeroclubes han formado de todo, inclusive al que les habla. Bueno, en mi caso también es igual. Yo me crié en el Aeroclub de Formosa y con 16 años y 8 meses que le llevé a mi padre para firmarme la autorización para empezar el curso, que en aquel momento me lo daban gratis. Mi padre, que era un agrónomo, y mi mamá era una docente, y no teníamos ningún contacto con la parte militar o la parte de Fuerza Aérea. Mi padre me dijo, ¿así que vos querés volar? Sí, le digo, quiero volar. Si vos querés volar, tenés que volar bien, tenés que irte a la Fuerza Aérea. Me olvido hasta el día de hoy, me acuerdo hasta el día de hoy, le dije, ¿qué es la Fuerza Aérea? Bueno, él tenía un hermano que el hijo era cadete en la escuela. Y ahí fue donde conocí la Fuerza Aérea Argentina y ingresé y llegué a Córdoba con 17 años, en enero del 70, descubriendo el mundo gracias a un aeroclub. ¿Alguna pregunta? Lo que no me quedó claro, y disculpas, es si ustedes tuvieron variadas posibilidades de hacer vuelos de reconocimiento. No, en la práctica, yo te digo,
el Escuadrón 2, donde yo estaba, no hicimos ningún vuelo de reconocimiento. El primer vuelo fue una misión real, ataque objetivo naval, el día 12 de mayo. Fueron 8 aviones, volvieron 4. El único escuadrón que pudo volar es un puñadito de hombres del primer escuadrón que fue primero, pero hasta que se organizaron y los autorizaron y todo la regomello, porque teóricamente no iba a ocurrir nada, hicieron muy pocos vuelos, pero ellos tuvieron una oportunidad. O sea, el 10% de nuestros pilotos de A4 pudo ir hasta las islas, el 10, el 15. El resto, no. Sí, no recuerdo bien, pero creo que la Fuerza Aérea no tenía la intención. Nosotros también con Dagger, inicialmente el escuadrón mío, que éramos 6 aviones y 6 pilotos, nada más estuvimos en Comodoro Rivadavia. Y le explicamos al comando de que no podíamos llegar, entonces hicimos una prueba, que yo después se lo mandé a Marcel Dassault a la fábrica, porque creo que en la historia un Mirage no había volado tanto tiempo sobre el agua. Son 511 millas, creo que vos, Héctor, la conocés bien a la distancia porque hace poco lo hiciste, y volamos Comodoro, Malvina, ida y vuelta, en la cual íbamos únicamente con combustible, no podíamos agregarle ningún tipo de armamento por peso o por drag, ya en ese caso, que no influía tanto el peso, sino el drag del armamento que le podríamos colgar, y me acuerdo que lo hicimos de a 2 aviones, hicimos 6 vuelos, o sea, 3 escuadrillas de 2 aviones, y teníamos un vuelo de 10 a 12 minutos a rumbo y tiempo en el medio de la inmensidad, porque se perdía el borde de Malvina, el borde de Colo de Comodoro y el radar de Comodoro y el radar de Malvina. Así que teníamos 10-12 minutos que eran eternos hasta que volvíamos a tener contacto a esa altura con algún sistema de navegación. Por supuesto, como preguntaron hoy, después que comenzó el conflicto, el BOR Malvina quedó apagado y al volar a baja altura no teníamos ningún tipo de información o de señal de BOR. Tengo otra pregunta, si me permiten. Hablando de la incertidumbre del vuelo por falta de radioayudas, ¿no es cierto? ¿Cómo, dicho en español claro, cómo carajo hacían para encontrar un C-130 en el medio de la inmensidad del océano Atlántico? Eso te doy la te lo va a respuesta. contestar Sergio, porque nosotros no teníamos sistema de reabastecedores, no estábamos con ese privilegio que tenían los A4. Rumbo y distancia y disciplina, que es la base del adiestramiento. Habíamos hecho bastante adiestramiento. En los C-130H, KC, que son los... la Argentina siempre tuvo 2. Los ingleses creen hasta el día de hoy que mentimos y que tuvimos no sé qué cantidad. 2, que equivalen a 4 mangueras. ¿Está bien? El C-130 se ubicaba, nos daban una coordenada, esa coordenada, para que la pudiéramos poner en la carta 1.000.000 en el agua, trazábamos la ruta hasta esa coordenada, rumbo, distancia y tiempo, y el C-130 hacía un circuito hipódromo sin ninguna cobertura aérea, sin que estuvieran los Mirage 3, porque no había, y sin que tuviéramos abajo ni búsqueda y salvamento. Y volábamos a rumbo y distancia, uno sacaba el tiempo, manteníamos la velocidad a rajatabla, no se podía hablar por radio, porque era delatar la posición, porque inmediatamente hacían el homing. Piensen que la fragata que está en el agua, esto se hacía unas 150 millas, casi 200 millas dentro del mar, y después había un rumbo divergente que nos llevaba directamente a las islas. Un tramo era en altura, este reabastecimiento se hacía a nivel 230, 250, y después
de que encontrábamos el Hércules, que alguno lo veía y el que lo veía daba motor y lo pasaba al resto y le ponía la nariz apuntando donde estaba el Hércules. Normalmente el jefe de cuadrilla, el miedo no es sonso, así que el jefe de cuadrilla veía hasta debajo del agua y lo encontraba al Hércules. O sea, si me preguntan cómo, no sé, pero yo hoy estoy en Puente de Hierro en Morón y veo un tipo en básica. Y eso que necesito lente ahí, eso es esa carta es la carta que usé yo en las islas. La conservo, es de la última misión. Si ustedes ven, está con lápiz graso, porque como no teníamos cartas, cada uno tenía su juego de cartas, y el juego de cartas está plastificada con contact y escrita con lápiz graso. La escritura esa tiene 38 años, donde dice 212. Perdón, Jorge, antes que sigan. Yo he escuchado una historia en donde el C-130, el Casey 130, salió a buscar, creo que un Canberra puede ser del escuadrón del Pájaro Baigorri, que se estaba quedando sin combustible, y el Casey lo salió a buscar, ¿puede ser? No, que yo sepa no. Al que salió a buscar en 2 oportunidades el C-130, el día 8 de junio y el día 13 de junio. 8 de junio, el primer teniente Sánchez, Pipi Sánchez, al que le derribaron los otros 3 numerales que estaban en la escuadrilla de él, con él era el numeral 3. Le faltó el 4, el 2 y el 1. Y el día 13 de junio, en una misión que fue la última misión de A4 en la que participé yo, que es al alférez de Lepiane. De Lepiane no había hecho prácticas de reabastecimiento. Su primer práctica de reabastecimiento fue en una misión real, porque estuvo enfermo cuando estuvo la disponibilidad del Hércules para hacer reabastecimiento en vuelo. El Hércules venía, que tiene otras, habiendo 2, tiene 1000 otras misiones, venía a Reynolds y nosotros hacíamos reabastecimiento diurno y nocturno. Una semana o 4 días y se pasaban los 2 escuadrones haciendo reabastecimiento hasta que la gente le agarraba la mano, que no es muy complicado, es como el aterrizaje. Cuando uno lo ve desde donde viene, le encaja la probe a la canasta. Pero hay que seguir un procedimiento que corresponde para hacer reabastecimiento, ¿no? De Lepiane recibe el 13 de junio un impacto en el plano, que le hace un agujero al plano de la 4, acá tengo uno, le atraviesa el plano, el plano es un tanque integral, lo atraviesa más o menos por acá, el agujero, sale del otro lado y pierde prácticamente todo el combustible. Entonces no llegaba de vuelta a Gallegos, a San Julián. ¿Hay foto de eso, Sergio? ¿Querés que la muestre? ¿Me la mandaste? No, no hay fotos de esa. Salíamos del ataque, él en un control interno dice, me queda 900 libras de combustible, que es lo que carga el tanque principal, que está detrás del piloto. 900 libras uno necesita 1500 para entrar en opuesta, para hacer circuito y aterrizar con seguridad. O sea que imagínense 900 y todavía tenía que hacer 400 millas. Bueno, ahí empezó a insultar, qué sé yo, y le dijeron, el jefe de escuadrilla, que era Varela, le dice, piano, porque así era su indicativo, decida lo que va a hacer. O sigue o se eyecta a la isla.
sabía perfectamente bien, porque él no era de nuestra escuadrilla, pues sabía que nosotros, nuestra escuadrilla, tenía pensado siempre volver, no importa cómo, volver. Y volamos todas las misiones y los 4 sobrevivimos a la guerra. La única escuadrilla que quedó completa dentro del escuadrón, ¿no? El piano decide seguir y el Hércules escucha, que era Litrenta Carracero, el comandante S-130, que había estado haciéndonos reabastecimiento a la ida y no tenía previsto el reabastecimiento de regreso. Si Javier podés buscar de vuelta la carta aeronáutica, hay una carta al lado que está en blanco y negro, que una en 2,5 millones, una cosa así. Son una fotocopia. Recuerden que no había fotocopiadora en color. Ni impresora láser, ni ninguna macana de esa. Entonces comienza su regreso y el Hércules, que se había quedado arriesgándose, dice: no te preocupes, pibe, yo te voy a ir a buscar. Y el Hércules vuela hacia las islas. Entonces le pide que hable. Cuando hablaba, por supuesto que en un conflicto de esta naturaleza, no es lo mismo que en la paz. Estamos nosotros, pero está el enemigo que normalmente no colabora, ¿no es cierto? Entonces lo sale a buscar a uno cada vez que habla. Le hace homing y el Hércules le hacía homing a su vez. Entonces, lo fue buscando y le dice: bueno, pone un viraje a la izquierda. Ah, no, no sos vos, era otro avión. Y así hasta que esa es, no, hay otra más. Esa es la carta, una fotocopia, hay otra más. Fíjate si está. Lo fue a buscar prácticamente hasta entre medio de los 2 últimos círculos, ahí donde está el 07, si ven en esa carta, bueno, prácticamente hasta ahí fue el Hércules. Entonces, el Hércules extendió su manguera, cuando él ya tenía 0 en el indicador de combustible, dice: pero tengo 0. Bueno, siguió volando y de cómo venía, ensartó y el Hércules le transfirió combustible. Le transfirió tanto combustible que el Hércules llegó en emergencia a San Julián. Lo trajo enchufado hasta San Julián. Lo soltó en la final. Esa es la historia real de Lepiane, cómo vuelve. Sí, porque el combustible que le iba pasando el Hércules, los agujeros lo tiraba fuera del avión y quedaba muy poco para el funcionamiento del motor únicamente. En esa misión volvimos todos llenos de agujeros, pero trajimos todos los aviones. ¿Cómo hacían con los agujeros? Y eso era cómico, pues yo te lo he comentado en alguna vez. Digo, si Poxipol supiera lo que se hizo con el Poxipol gris, que era el que existía en esa época, en la guerra de Malvinas, no lo hubiera podido creer. Uno aterrizaba y venía, el mecánico le preguntaba: ¿alguna novedad? No, anda todo, le decía yo. Bueno, ok, venga, decía. Ahí el cabo tenía más humo que, bueno, no voy a decir yo que es una grosería. Y uno bajaba del avión y le empezaba a mostrar los impactos. Pero le anda todo. Y sí, no tuve ninguna falla. Yo siempre, a mí me acompañó siempre así que... entonces, con el Poxipol gris, y tenía un cartoncito y una paletita, una espatulita, tenían preparado y lo iban batiendo el Poxipol. Uno paraba y le ponían Poxipol y después le pasaban una lijita y el avión quedaba en servicio. Así de simple. En Mirage era similar, nada más que la chapa en algunas partes era más dura que la de la 4, entonces se le pegaban unos martillazos, los bordes se suavizaban y se volvían a emparchar, tal cual como lo cuenta Sergio. Yo el 13 de junio tenía el empenaje del avión, que es, digamos, voy a ponerlo así. En esta parte circulan
digamos, las dos arterias principales del avión, que son el circuito hidráulico de utilidad y el circuito hidráulico de control. El de utilidad maneja tren, flap, comandos, spoiler y freno de vuelo. Y el gancho para subir. El de control solamente y en forma limitada las superficies de comando, o sea, alerones y timón de profundidad, porque los radars son eléctricos. Y ahí van paralelos, así los caños. Y cuando yo aterricé tenía un agujero arriba del caño de utilidad, otro agujero en el medio, entre utilidad y control, otro agujero abajo. Y otra vez muy prolijito, me cosieron, tenía como 14 o 15 agujeros, todo alrededor de los caños, pero yo cuando aterricé le dije, yo no tengo ninguna novedad. Me dice el mecánico, venga, y me mostraba que me faltaba, no, de casualidad no me rompió absolutamente nada, el avión voló perfectamente bien. Después me hace dar vuelta al avión del otro lado, del lado que le mostré recién. El avión tiene todas tapas de inspección que son tornillos media vuelta. Son 14 tapas. Yo no traje ninguna tapa porque vine con la mitad del lado del avión, como uno se baja del lado izquierdo, nunca mira al lado derecho. El lado derecho era una calamidad el avión, porque entre el guía y yo nos explotó un misil, un Rapier, eso es lo que dicen los propios ingleses, pero el Rapier a él le arrancó el tanque y a mí solamente las tapas. Por eso digo que yo soy afortunado, volé casi 2000 horas de A4 y unas 1000 y algo de Mirage, y siempre traje las cubiertas, nunca enganché barrera, o sea, y ahora en el 72 aterrizo cortito. Tengo una pregunta para Jorge, Adelante. que creo que varios en la sala estarán esperando también. Y es, bueno, la eyección, el momento, todo lo que tiene que ver con eso. Sí, mira, esto fue el 21 de mayo. Los ingleses decidieron el desembarco, previendo la meteorología que iba a impedir que la Fuerza Aérea pudiera operar. Había techos bajos, llovizna, niebla, y verdaderamente fue así al inicio, pero a las 10, 11 de la mañana se abrió y la Fuerza Aérea podía operar. Yo salía en esa primera oleada que tuvo la Fuerza Aérea, a los buques que estaban ingresando o ingresados ya en el canal San Carlos, y mi avión quedó fuera de servicio y no pude despegar. Y la Fuerza Aérea a las 2 de la tarde sacó otra oleada y ahí salimos nuevamente 6 Dagger. Nosotros en Dagger no teníamos la suerte que tenía Sergio, que eran muchos pilotos y ellos hacían turno, tanto B y el C. O sea, el escuadrón estaba 24 horas, creo, 24 horas de descanso, creo que tenían, Sergio, ¿correcto? Sí, es correcto. Sí, nosotros éramos 6 o 8 pilotos en cada lugar y como decía Sergio, también salimos a buscar a los pilotos que había que reponer. Y ahí, después continuó con esto, hay una anécdota verdaderamente muy interesante, que es la de Carlos Musso. Carlos Musso era un capitán que se había ido a volar Aerolíneas Argentinas, o sea que en aquel momento irse de la fuerza había que pedir la baja, no retiro ni nada. La baja se transformaba nuevamente. Hacía 2 años que no volaba. Y él agarró, se bajó de 737, fue a su casa, abrió una valija, tenía los buzos de vuelo en la campera, y se fue a Tandil, se autohabilitó en un Mirage y se fue para San Julián a formar parte del equipo nuestro. Entonces, porque éramos verdaderamente muy pocos pilotos, volábamos todos. Entonces, como yo me quedé, salieron 5 aviones y después hubo que volver a salir y salimos 6. La escuadrilla mía estaba formada por Piuma, Donadile y yo, y la otra escuadrilla estaba, creo que, Callejos, Román
y Puga, o Román, Callejo y Puga. Román creo que en ese momento lo habían puesto de jefe de cuadrilla. Nosotros debemos haber salido primero y por una demora en la puesta en marcha de uno de los aviones salimos segundo, íbamos separados entre 3 y 4 minutos las dos escuadrillas. Llegamos, como decía Sergio, unos maestros, no me pregunté cómo hacíamos, pero volando a rumbo, distancia y tiempo, y era el menor problema que teníamos, era el navegar. Teníamos otros problemas, o sea, era el entrenamiento tal que teníamos que era muy sencillo para nosotros comparado con los otros problemas de la navegación. Fuimos sobre capa, descendimos por tiempo y cuando perforamos la capa, más o menos con unos 3.000 pies de altura, visualizamos la isla Borbón o las islas Salvajes. Las islas Salvajes, no las Borbones, estaban más al sur. Ahí tomábamos el vuelo rasante, que al tomar el vuelo rasante nos permitía tener exactitud en la navegación, porque teníamos referencias geográficas. Para nosotros, sobre todo para Don Adil y para mí, para Don Adil era la segunda misión, para Piuma era la primera y yo estaba haciendo ya mi tercera misión. Yo había volado el 1 y el 9 de mayo. Entonces tomamos el vuelo rasante por un desfiladero y era la primera vez que íbamos a entrar en combate con los barcos, porque yo el 1 me había entrado en combate con Harrier, el 8 que habíamos ido, llegamos hasta el canal San Carlos, nos tuvimos que volver porque a muy baja altura no había visibilidad, había lluvia. Ese día no sé a qué altura estuvimos del piso, porque cuando uno vuela rasante sobre el agua con lluvia se pierde toda referencia. Entonces empezamos el vuelo rasante, 420 nudos que teníamos y íbamos controlando minuto a minuto las referencias geográficas que teníamos. Cuando estábamos a 3 minutos del canal San Carlos, normalmente por técnica se pone la máxima potencia y alcanzamos ahí unos 530 nudos los 3 aviones en línea. En ese momento, que ya estábamos a 1 minuto, para que ustedes se den una idea, 1 minuto en un Mirage o los A4 que tenían la misma velocidad, 1 minuto, son 14 kilómetros. 1 minuto es lo que te queda. Bueno, cuando se corta, retomamos. Yo veo recortado por esos 3.000 o 4.000 pies de techo que teníamos, veo recortada la figura de un Harrier. Nosotros íbamos en línea, es difícil explicarlo sin las manos, y entonces ahí rompo el silencio radioeléctrico y le digo a Don Adile, que iba al medio, yo iba a la derecha y Piuma iba a la izquierda, le digo, tenemos un Harrier arriba, adelante. Entonces Don Adil le dice, eyectar las cargas. Cuando le dice eyectar las cargas, le digo, espere que no nos vio, le digo. O sea que podíamos continuar. Y veo que él saca todo, se le van los tanques y las bombas, lo mismo al otro avión. Dije, bueno, yo no voy a hacer menos, bueno, y eyecté también las cargas.